Me encuentro con Modesto Álvarez, CISO en Grupo TSK. Muchísimas gracias, Modesto, por estar con nosotros en esta entrevista. Gracias. TSK es una empresa española que nació en Gijón en 1986 y hoy es una compañía global con experiencia en más de 50 países, donde ofrece soluciones tecnológicas para la transición energética, la descarbonización y la digitalización. Supera los 1.500 empleados, 1.700 comentábamos antes, en su mayoría ingenieros altamente cualificados. Y habéis consolidado un negocio basado en 3 pilares fundamentales: la capacidad tecnológica, la internacionalización y la sostenibilidad. Me gustaría un poco analizar contigo, Modesto, la situación actual, porque además y cómo está afectando también los cambios que se están produciendo en el ámbito de la ciberseguridad. Bueno, pues tenemos la IA y factores externos también como la geopolítica. ¿Cómo definirías tú este momento? Bueno, yo creo que es un momento convulso, pero yo creo que todos los momentos son convulsos por una cosa o por otra. Tampoco considero que en este momento tengamos que tener especial cuidado con las cosas. Sí que es verdad que, por ejemplo, la IA está siendo o va a ser, no sé si está siendo o va a ser una revolución bastante importante en muchos aspectos, y nos está arrastrando. O sea, es la parte peligrosa para ciberseguridad, para nosotros, de la IA, es que ha venido muy rápido. Se veía venir, pero da igual, porque nos ha pillado por sorpresa. Y no sabemos muy bien tampoco la implicación, sobre todo, no tanto por la IA en sí, sino por el boom de uso por parte de la gente, o sea, de uso y mal uso. Entonces, porque sí, ya hace años que preveíamos ataques utilizando IA, que se dan. Ya hace años que estábamos pensando cómo utilizar la IA para defendernos, que lo hacemos, pero este uso masivo de la gente, o por lo menos en mi caso, no estaba tan previsto. Al final nos dedicamos a proteger la información, o por lo menos como base, y se nos está yendo de las manos esa información. Grupo TSK trabaja en sectores de alta criticidad, como estaban describiendo antes. ¿De qué modo afecta vuestra actividad y la convergencia entre esos sistemas IT y OT a los planes de ciberseguridad? Pues totalmente, pero tampoco es nuevo. La convergencia IT-OT, llevamos muchos años hablando de ella, menos años haciendo cosas bien, pero desde luego afecta totalmente. Hay que tener en cuenta que todo el mundo industrial tiene una diferencia cultural, de tiempos, económica, de impactos y hasta ahora de exposición respecto a la parte IT, o que llamamos IT corporativa y estas cosas. Y de repente, bueno, pues en los últimos años, con aquello que se puso tan de moda de la industria 4.0 y todas estas cosas, pues lo hemos expuesto a Internet de alguna forma, y de mala forma, diría yo. Entonces, bueno, pues tenemos que ser conscientes de los nuevos riesgos, para la parte OT, porque en la parte IT los conocemos, pero tenemos que ser conscientes también de que la forma que tenemos o que conocemos de asegurar la parte IT no es aplicable a la parte OT. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Ese cambio de mentalidad lo estáis aplicando también ahora con la aplicación de normativas como NIS2, como Cyber Resilience Act. ¿Y qué impacto un poco está teniendo en vuestras operaciones estas normativas, precisamente? Bueno, yo creo que egoístamente, desde la parte de seguridad de la información, yo creo que más que impacto lo que está siendo es una ayuda. Es un pequeño espaldarazo para no sentirnos solos diciendo ciertas cosas. Bueno, pues ya las normativas, no solo NIS2 y CRA, sino ya entorno financiero, aunque a nosotros no nos afecta, pues DORA también en su momento, y yo creo que va a ser algo general. Bueno, incluso en 2016 el Reglamento Europeo de Protección de Datos también incidía en algunas de las cosas
que se están empezando a ver como necesarias ya por todo el mundo. Entonces, sí que es verdad que bueno, pues va a dar trabajo, pero es un trabajo bienvenido en este sentido, porque es un trabajo en la dirección adecuada y con el respaldo adecuado. Siguiendo en línea con esa resiliencia, tecnologías como inteligencia artificial, que antes comentabas que ya la estáis utilizando, ¿no?, para defenderos, o Zero Trust, pues están jugando un papel importante. ¿Cómo encaja en vuestra estrategia de ciberseguridad estas tecnologías? Pues totalmente. En algunos casos para bien, en otros casos, por ejemplo, lo de la IA, pues también conlleva amenazas, como decíamos antes, pero encaja totalmente por partes. Por ejemplo, Zero Trust. Zero Trust, que además me parece que tiene un nombre muy bueno para marketing, pero muy malo para la gente, porque parece que no confías en nadie, que por otro lado es verdad y que es como tiene que ser. Bueno, pues incide en las mismas prácticas que queríamos ir implementando siempre, ¿no? O sea, pues nos costaba convencer en cuanto a segmentar la red. Bueno, pues ahora hablamos de microsegmentación. Nos costaba convencer en cuanto a tener contraseñas fuertes. Bueno, pues ahora hablamos de proteger la identidad, bueno, ya hablamos desde la pandemia de MFAs. Bueno, pues se van incorporando cosas que no son nuevas en sí, pero que, bueno, pues parece que ahora entran un poco mejor por muchas cosas. Y luego la IA, pues lo que decíamos antes, nos está suponiendo alguna amenaza nueva, alguna amenaza que ya teníamos y que tiene nuevas formas de manifestarse, pero por otro lado nos está facilitando la vida muchísimo. Quiero decir, por ejemplo, uno de los principales intereses que siempre tenemos respecto a resiliencia o continuidad de negocio es detectar las cosas que pasan o las cosas malas que pasan lo antes posible para minimizar ese impacto y además resolverlas lo antes posible. Detectar siempre ha sido un problema, siempre ha sido complicado. Tienes que invertir en tecnología para monitorizar, para almacenar logs, los famosos SIEM, etcétera, etcétera, pero también tienes que tener personas vigilando, tienes que tener personas además que sepan. Bueno, pues la IA nos viene a ayudar mucho en esto. O sea, si en lugar de ver un montón de datos, la IA nos lo puede filtrar y nos puede decir, porque si hay algo que sabe hacer la inteligencia artificial es detectar patrones. Y precisamente a nosotros es lo que nos interesa. O sea, ¿qué se considera un funcionamiento normal en nuestros sistemas y qué podemos considerar anómalo como para que necesitar un estudio un poco más a fondo? Pues ahí la IA es la herramienta perfecta. ¿Qué otras tecnologías o planteamientos tecnológicos estáis implementando en Grupo TSK precisamente para mejorar y seguir reforzando esa postura de ciberseguridad? Bueno, pues yo diría que ninguno nuevo, porque insisto, son cosas de las que llevamos hablando muchos años. Pero, por ejemplo, en la parte OT, que siempre se ha considerado que debía estar muy bien segmentada, bueno, siempre, desde que empezamos a hablar de estos temas en OT, por ejemplo, por la 62443, los niveles Purdue, o como se pronuncie, bueno, pues no había una conciencia clara. Entonces, pues cada vez estamos consiguiendo más que eso sea real. No es que sea nuevo, pero sí conseguimos que sea real y que no se nos escapen las medidas de seguridad, que no haya puentes. Por ejemplo, las distintas capas, pues siempre se dice, bueno, pues que ninguna comunicación atraviese todas las capas. Bueno, pues ahora empieza a ser posible. Posible no por tecnología, que ya lo era, sino posible por cultura. Entonces, al final todo esto lo que está llevando para bien es un cambio cultural que era muy necesario y que, bueno, pues empieza a ser posible.
Modesto, ¿qué indicadores estáis utilizando para medir precisamente la resiliencia, un poco más allá de los KPIs tradicionales de seguridad? ¿Y cómo lo vinculáis también al riesgo del negocio? Bueno, pues esa parte también es difícil y también es cultural. Si queremos poner indicadores medibles, es lo que serían indicadores, tampoco tenemos mucho más fuera de los indicadores de seguridad o de los indicadores de continuidad, vamos, de continuidad de sistemas, de disponibilidad de sistemas, que en OT es importantísimo, pero en IT al final no tanto, pero también. Es decir, pues tiempos de disponibilidad, que son indicadores que a lo mejor no se asocian tanto a seguridad tradicionalmente, sino a administración de sistemas, pero que son los que nos indican esto. Tiempo de disponibilidad, tiempo de resolución de eventos de seguridad, pues ese tipo de cosas. Luego están los simulacros. Los simulacros no son indicadores en sí, pero sí que nos dan muchísima más información, porque lógicamente la resolución de eventos es un poco trampa, o sea, resuelves los eventos menos importantes porque los gordos no sabes cuándo van a venir y ojalá no vengan. Entonces, los gordos tenemos que medirlos mediante simulacros. Simulacros, hay muchísimos tipos de simulacros distintos, más técnicos, menos técnicos, humanos, y todos son útiles en su momento. También quizás el secreto ahí es saber elegir cuál es el que necesitas en cada momento. Comentabas antes el tema de la cultura, a veces la implementación de tecnologías, MFA o Zero Trust, bueno, pues puede crear ciertas fricciones en los empleados. ¿Cómo estáis vosotros potenciando precisamente esa cultura de la ciberseguridad en perfiles? Bueno, vosotros tenéis muchos técnicos que seguramente entiendan de esto, pero también incluso en los que no son técnicos. Bueno, perfiles técnicos, siempre pensamos que los perfiles técnicos entienden, y puede ser que sí, incluso nosotros mismos, los que nos dedicamos a la seguridad, se supone que entendemos, pero una cosa es entender y otra cosa es hacer las cosas bien. Una cosa es saber que tengo que comer mejor y otra cosa es realmente hacerlo, ¿no? Bueno, pues al final el problema de la cultura es que lo que no es realista, incluso es contraproducente, es intentar cambiar demasiado rápido. O sea, las cosas llevan su tiempo, las cabezas llevan su tiempo, las organizaciones llevan su tiempo. Entonces, tenemos que a la vez poner contramedidas porque sabemos que eso no va a llegar rápido, sabemos que todo el mundo tiene su momento en el que le pillan con la guardia baja, todo el mundo tiene su momento en el que hace su propio análisis de riesgos y dice, me compensa hacer esto aunque esté mal hecho, y es así, o sea, al final tenemos que jugar con personas y podemos concienciar, pero no podemos ser pesados, podemos poner medidas, pero la gente tiene que trabajar, tampoco podemos poner puertas al campo. Entonces, tenemos que ser conscientes de que esto es una labor a largo plazo, o una labor continua, ni siquiera a largo plazo, porque nunca se va a llegar al objetivo perfecto. Es un trabajo continuo de ir avanzando por ese camino. Y al final, lo decíamos antes también, las cabezas buscan la comodidad, buscan el camino fácil. Entonces, si en seguridad ponemos demasiadas trabas, nos podemos quedar muy tranquilos, pero por detrás se van a buscar la vida para hacer las cosas de otra manera y es peor. Entonces, yo creo que, o por lo menos mi enfoque es intentar que no me vean como el enemigo, que me vean como un aliado, que por lo tanto que me cuenten cuando pasan cosas, cuando detectan cosas. Para mí eso es súper importante, por ejemplo, y poder ir cambiando esos hábitos poco a poco. Siempre cuando digo poco a poco todo el mundo se ríe de mí, pero es que yo creo que no hay otra forma, porque si lo intentas forzar sale mal.
Y ya por último me gustaría saber un poco, y sin que entremos en detalles, todas las empresas hacéis pruebas, simulacros o habéis tenido incidentes reales. ¿Cuáles son las experiencias que habéis sacado de esta circunstancia? Bueno, la primera es que queda mucho por hacer, pero yo creo que la más importante es, incidiendo por el punto de vista de la resiliencia operativa, y es que van a pasar cosas y no estamos preparados. Por mucho que creamos que sí, por mucho que nos entrenemos, que nos preparemos, nunca estás del todo preparado para ese momento. En los incidentes, yo en mi vida anterior era consultor y he pasado por muchos incidentes. En los incidentes hay un componente anímico importante. No puedes tener en cuenta solo la tecnología, el tiempo que tarda el backup en recuperarse, porque las personas en los incidentes lo pasan mal. Y ese pasarlo mal hay que cuidarlo también y hay que incidir sobre ello. Entonces, para mí la primera enseñanza es que tenemos que prepararnos para responder, y tenemos que prepararnos para responder toda la empresa, que esa es otra de las cosas que llevamos mucho tiempo diciendo y parece que por fin se empieza a entender, que esto no es un tema del departamento de TI, ni de ciberseguridad, es un tema de todos y afecta a todos. O sea, si la empresa va mal, pues es un problema para todos, y si hay un problema urgente, una crisis en la empresa, todo el mundo lo pasa mal. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante que podemos aprender de un simulacro o de un incidente, esperemos que incidente no, es que tenemos que trabajar en equipo en ello y prepararnos para cuando pase. Pues muchísimas gracias, Modesto, por dejarnos estas impresiones tuyas, tu visión del mercado tecnológico, de cómo está evolucionando y de cómo estáis aplicando también estas tecnologías en las organizaciones y particularmente en TSK. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.